¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Seguimos platicando con ustedes, por supuesto, aquí en nuestro canal de entrevistas y vamos ahora con una charla siempre interesante, siempre recomendable y siempre con mucho aprendizaje con la gran Ana Lilia Pérez. Usted lo sabe bien, una de las mejores periodistas de este país y con quien vamos a hablar del tema de Michoacán. Se ha discutido mucho, por supuesto, el tema de las drogas, de la madera, de los minerales, de la estructura criminal de Michoacán, pero ¿qué papel juega la extorsión en Michoacán, por supuesto, y cómo se vincula con todas estas aristas? Mi querida Ana Lilia, siempre tú lo sabes, es un honor recibirte. ¿Cómo estás? Encantada de estar en tu programa, Jesús, contigo, con tu audiencia y bueno, un tema muy importante para nuestro país que hay que discutir, hay que revisar. Se han hecho anuncios recientes para el combate de esta problemática y bueno, vamos revisándolo, Jesús. Completamente, querida. Oye, pues empezaría por ahí. ¿Qué papel tiene o qué trascendencia tiene la extorsión en toda esta estructura criminal que se mueve en Michoacán? Bueno, la extorsión es un delito que fue creciendo en nuestro país, en muchas regiones, lo ha reconocido la propia autoridad, Jesús, y Michoacán es una entidad donde el delito de la extorsión se volvió una actividad que se convirtió en una de las principales vías de ingreso para el crimen organizado y recordar contigo, con la audiencia, que cuando hablamos de crimen organizado, hablamos de esas estructuras pues delincuenciales, el que llega a cobrar la extorsión, el que la impone por diversas maneras que vamos a ir precisando, pero todas esas redes que van conectando, que van sirviendo a la economía criminal, porque hay que también plantear, esto no debemos perderlo de vista, que una parte cómo se mueven estos delitos es cuando se ejerce el pago de piso y después qué se hace con ese pago de piso, que es donde entra esta imbricación con el delito de cuello blanco, que es en los mecanismos de lavado de dinero. Para el caso de Michoacán, es una entidad que ha padecido desde hace ya muchas décadas la presencia de grupos criminales. Pero si lo ubicamos históricamente y en qué momento la extorsión se vuelve una actividad prioritaria y en disputa por parte de las organizaciones criminales como lo es hoy, podríamos ubicar como en los años 60, 70, el estado de Michoacán se identificaba como un estado de producción, de cultivo, de trasiego de drogas que se abastecían inicialmente para los grupos de narcotraficantes del norte del país. Es cuando surge esta organización que se denomina de los Valencia, de la familia Valencia, que se le llama el cártel del milenio, es cuando comienzan con la introducción de drogas sintéticas y entonces comienzan a tener notoriedad en el mapa criminal personajes de esta entidad, que además es lugar de origen de otros personajes a quienes se ha identificado como líderes de grupos criminales, la propia familia michoacana, dirigida por Nazario Moreno, los Caballeros Templarios, que surgen de este mismo grupo, o el mismo Nemesio Ceguera, el Mencho, que es identificado como el líder del cártel de Jalisco Nueva Generación, que todos ellos originarios de Michoacán, y todos ellos tienen en común, Jesús, el haber tenido un historial de ser esos jóvenes que desde muy temprana edad se involucraron en este trasiego de drogas hasta Estados Unidos. Es decir, tienen un historial ahí también de vinculación en ambos países y que al paso del tiempo se convierten en figuras pues identificables como quienes dirigen parte de estos grupos criminales, pero además hay un momento histórico donde entran los Zetas a la región, que es la primera década del año 2000, que son esos
grupos de Zetas. Recordemos que los Zetas surgen como un grupo de desertores de las Fuerzas Armadas, y esto siempre hay que recordarlo, porque el tipo de tácticas criminales que impusieron fue un parteaguas para la mecánica criminal en el país, y es esa mecánica criminal violenta que seguimos padeciendo. Es decir, yo diría que en el mapa criminal, Jesús, hay un antes y después de la irrupción de los Zetas, incluso en la vinculación de los grupos armados con un crimen organizado ya vinculado al crimen de cuello blanco, porque como hicieron los Zetas con grupos en el norte del país, donde establecieron, por ejemplo, eso que llamaban la compañía, que ya lo he comentado contigo en otras oportunidades que he tenido de conversar, de cómo esa compañía, que era una asociación de grupos criminales con gasolineros, con empresarios franquicitarios de pipas, de transporte de hidrocarburos, pues hacían este tráfico y comercialización ilícita de combustibles en el noreste del país. Lo que hicieron en Michoacán fue entrar los Zetas con grupos locales, creando algo que llamaban la empresa. Y la empresa comenzó a dedicarse a entrar a ese negocio de drogas, pero también al ver la extorsión como un negocio más estructurado. Esto no es algo que surge en México, ni es algo que solo pase en nuestro país. El tema del derecho de piso, la extorsión, tiene sus orígenes ya muy antiguas entre los grupos mafiosos. Se origina, los registros históricos nos llevan hasta el siglo XIX con la Cosa Nostra. La Cosa Nostra, la mafia italiana en el sur de Italia, comenzaron este modelo de imposición. Ellos no se dedicaban originalmente al negocio de las drogas, posteriormente se involucran en ello, pero lo primero en lo que empieza a operar la organización criminal era establecer el derecho de piso. Que tiene un origen por ahí, la palabra, lo que se explicaría en que dejar meter sería algo como déjame remojar el pico, así he explicado en términos muy coloquiales, que es tener ganancia del negocio que se está realizando. Y este es un dato histórico que a mí me parece importante rescatar para la audiencia, porque el tipo de mecánicas que empezó a aplicar la mafia italiana iba de cobrar una parte, una cuota fija a los comerciantes, cobrar también de alguna manera imponer que miembros de la mafia entraran a trabajar en esas empresas, era parte de una cuota, o imponer incluso el negocio de proveeduría, imponer que solo le vas a comprar a este, solo le vas a comprar a aquel. Los negocios autorizados para vender o distribuir tal producto son estos, hablo de productos formales. Y entonces esas mecánicas son las que grupos criminales en nuestro país han replicado. Lo hicieron también en Colombia, grupos criminales que establecían estas cuotas también en las zonas agrícolas para trasegar, que se trasegaran cultivos legales, y al mismo tiempo el negocio de las drogas. Entonces, Michoacán se fue creando en esa entidad que además es de enorme riqueza, pero también de enormes asimetrías. Se fue generando toda una estructura que vieron la extorsión, el cobro de piso, uno de sus negocios principales. Es una práctica que después toma prevalencia la familia michoacana cuando tienen estas confrontaciones internas con los Zetas, es decir, lo que crearon como la empresa, comienzan con confrontaciones internas y queda la familia michoacana como uno de los grupos de mayor prevalencia junto con los caballeros, bueno, después los caballeros templarios, hay que recordar que son escisiones de ese mismo grupo. Y les resulta un negocio tan redituable el de la extorsión que hacen extensiva esta modalidad de estados vecinos, el Estado de México, Guanajuato y muchas otras entidades del país. Y recordemos que este fue un delito creciente,
pero creciente también, uno, por la naturaleza del delito, que implica la amenaza para que no se denuncie, y con ello la inacción por parte de las autoridades, porque además los métodos para presentar denuncias o el trabajo de las fiscalías, pues sabemos que no ha sido diligente. Este es un delito que se iba denunciando en las fiscalías locales y las fiscalías no hacían nada. Podías tener ahí algunas denuncias archivadas, empantanadas por muchos años, que al final derivaban en la nada, mientras los grupos criminales siguen ejerciendo presión para el cobro de piso. Eh, pero también es cierto que mucho crecimiento de este ilícito ha sido resultado de la infiltración de los grupos criminales extorsivos lo mismo en el entorno que está siendo extorsionado y en las áreas formales de investigación o en las propias policías municipales. ¿Cuántos casos no hemos sabido de personal municipal que participa en esos métodos de extorsión? Y bueno, así cómo va a tener la gente confianza en denunciar. Y recordemos también que esta estrategia nacional contra la extorsión es algo muy reciente. Es ya parte de toda el área de seguridad pública que se ha anunciado para el país, pero es algo muy reciente y la extorsión en tanto creció en muchas entidades en Michoacán. Mucha de la disputa relacionada con grupos criminales en las distintas regiones tiene que ver con la pelea por quién cobra el derecho de piso. Se hablaba del nivel de infiltración de los grupos criminales y recordemos este caso del asesinato de Bernardo Bravo que ocurrió en octubre, que era el líder de los viticultores en la región de Tierra Caliente, y uno de los detenidos por este homicidio tenía credencial de la misma asociación de donde era el dirigente Bernardo Bravo. O sea, ese tipo de elementos nos hablan del nivel de infiltración que tienen los criminales que cobran las extorsiones en los entornos a quienes les cobran la extorsión. Los otros participantes de este delito que se ha anunciado que hay órdenes de detención es contra algunos delincuentes que se identifica como parte de los blancos de Troya, que es uno de los grupos que están en disputa por este negocio, Jesús. Oye, este último punto que bien mencionas, una disputa por quién cobra qué, pues y al final de cuentas, pues el producto sigue llegando a las grandes tiendas, a los grandes lugares, incluso se traspasa las fronteras y dejamos de lado toda esta estructura, como bien dices, que padecen los campesinos, que padecen los limoneros, que padecen los aguacateros y que de una u otra manera se pone detrás o delante de crímenes como los que hemos visto en las últimas semanas, tanto el de Bravo como ahora también el de Manso, un alcalde de la capital del aguacate, que es Uruapan. Que recordemos, cuando hablamos de Michoacán, hablamos de uno de los estados más ricos de este país, eh, pero también hablamos de uno de los estados con tantas asimetrías, que es un reflejo de la enorme desigualdad que hemos tenido también. Pero el analizar el delito de la extorsión, su crecimiento, la ineficiencia por parte de autoridades locales para investigar, para desmantelar las estructuras, también debe llevarnos, creo yo, a indagar la economía criminal hasta dónde llega. Porque hay quienes cobran esas extorsiones, pero esas extorsiones entran a todo un sistema de crear empresas fachada donde se lava el dinero, empresas que sirven para lavar esos mecanismos de dinero ilícito que pueden provenir, perdón, sí del negocio de drogas, sí de robos, de otro tipo de ilícitos, negocios de la extorsión, y que en esta economía criminal, una parte de ese circuito, diría yo, es, por ejemplo, quién suministra las armas que tienen esos grupos que ejercen presión, que ejercen violencia. Y ahí entramos a las responsabilidades también
pues que incluso van más allá de nuestro país, Jesús. Recordemos que gran parte de ese armamento viene de Estados Unidos y de otros países que hasta ahora no han asumido también la responsabilidad en armar a grupos criminales que finalmente están generando violencia, generan muerte en nuestro país. Estos crímenes que hemos comentado que se vinculan de una o de otra manera con este tipo de delitos. Me refiero a ¿qué era lo que denunciaba Bernardo Bravo? Pues que eran víctimas de grupos delincuenciales que ejercían la extorsión, que la autoridad no, local no les daba respuestas, y recordar que no solo él fue asesinado, su padre en el año 2013 fue asesinado también denunciando el problema de la extorsión. Y en esos tiempos no se le dieron respuestas. Y recordemos, hay un punto que me parece clave también a considerar en cómo fue evolucionando este delito, aun cuando formalmente los gobiernos, por ejemplo, el gobierno de Felipe Calderón, y hoy que está hablando por ahí en foros de lo que dice que hizo, pero que sabemos todas las consecuencias de esta estrategia fallida, por más que quiera argumentar, no se puede tapar el sol con un dedo, y este tema de la extorsión, y yo estoy hablando con datos duros que hemos revisado en investigaciones periodísticas, comenzó a denunciarse desde los años 90, Jesús, que estaba haciéndose presencia de este delito de extorsión, cuando era esa época de los Zetas, que con grupos locales vieron en el negocio de la extorsión una fuente importante de ingresos para su economía criminal. Era en plena guerra contra las drogas que llevaba Calderón supuestamente, y yo ya lo he dicho, en el caso de los combustibles es cuando más se hicieron de ese negocio los Zetas, siempre hay que considerar en su vinculación en el empresariado. Lo mismo ocurrió con el delito de la extorsión en entidades como Michoacán. Era una de las principales vías de negocio y no hubo una política de gobierno para atajar ese delito, ni mucho menos para desmantelar toda la economía criminal que iba creciendo. Recordarás que posteriormente Peña Nieto incluso designa un comisionado nacional para Michoacán, Alfredo Castillo, y tampoco hizo ninguna estrategia encaminada a atacar el principal delito. ¿Qué es lo que hicieron? Bueno, evadían su responsabilidad, dejaron por ahí el tema de las autodefensas que surgen originalmente para hacer frente a esto. Y bueno, había una omisión por parte del Estado para asumir la responsabilidad en este delito, que no solo creció, en esta entidad es una muestra clara de cómo fue creciendo esta economía criminal con el delito de la extorsión como uno de sus vías principales, pero fue un problema que seguimos viendo en muchas entidades, de ahí el plantear una estrategia nacional contra la extorsión. A mí me parece relevante el que se hable ahora de protocolos homologados, Jesús, porque uno de los problemas es que cada fiscalía local tenía una manera distinta también de procesar este delito y no había concordancia tampoco con estar en sintonía, estar en coordinación con las autoridades federales, a pesar de que desde el origen muchos de quienes ejercían esta extorsión eran grupos ya vinculados a un tema de delincuencia organizada, pero en las fiscalías no se le veía así. Entonces, todo ello generó el que la gente desistiera de hacer denuncias, el que tuviera miedo de hacer las denuncias. Por eso ahora se está planteando un tema de fiscalías especializadas, unidades especializadas en el tema de la extorsión precisamente. Creció el delito ante la no acción por parte de la autoridad y también la vinculación de grupos representantes del Estado a nivel local. Lo hemos visto mucho, ayuntamientos, alcaldías, donde los alcaldes están vinculados también a los grupos criminales, Jesús.
Mi querida y admirada Ana Lilia Pérez, yo como siempre te agradezco muchísimo estos minutos que nos otorgas y que nos permites aprender tanto de ti, de esto y otros temas. Muchísimas gracias, oye. Gracias, Jesús. Gracias a ti por la invitación y bueno, invitar a la audiencia a que sigamos revisando estos temas y por acá nos encontramos próximamente.